Bien, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Primeramente quisiera agradecerles de parte de la Secretaría Técnica de la Red Conoce por la participación en esta segunda sesión de la serie de webinar Conoce Acción. Bueno, a modo de recordatorio y como contextualización para quienes se nos unen hoy, este evento se enmarca en una de las líneas de trabajo de la Red Conoce, que está orientada a la generación de evidencia en materia de seguridad ciudadana y violencia en la región. Concretamente, como parte de las actividades de la red, se está apoyando una serie de investigaciones en la región para que produzcan información actualizada y rigurosa con el fin de comprender el comportamiento de ciertos fenómenos en el contexto de pandemia que estamos viviendo. La semana pasada nos convocó la investigación Derechos Humanos, Cultura Política y Democracia en tiempos de pandemia, que estuvo a cargo del IDOP en El Salvador. Para el día de hoy, el encuentro estará centrado en el tema de privación de libertad en pandemia, políticas penitenciarias en Centroamérica, como ustedes pudieron ver en la convocatoria. Y tomaremos entonces como eje articulador la investigación Virus entre rejas, respuesta de Costa Rica, El Salvador y Panamá al COVID-19 dentro del sistema penitenciario. Esta investigación ha sido realizada por Dionis Céspedes, Marco Feoli y Jesús Sáenz, tres investigadores costarricenses que nos presentarán más adelante. Les dejo ahora entonces con la maestra Anabel Amado. Ella nos acompañará facilitando y aportando a la discusión de este evento. A modo de introducción, ella es politóloga con una especialidad en relaciones internacionales, cuenta con una maestría en integración regional por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y Pisa, Italia. Además, realizó un posgrado en investigación de violencia y políticas de prevención por Flaxo, así como una especialización en comunicación y gerencia política por el Centro Interamericano de Gerencia Política y la Universidad de la Florida. La maestra Anabela cuenta con amplia experiencia en diseño y desarrollo de programas de formación política y ciudadana, es consultora, docente universitaria y actualmente secretaria académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Entonces, sin más, les cedo la palabra a la maestra Anabela y les agradezco a las panelistas y los panelistas por su participación y a todos ustedes por sumarse al evento. Muchas gracias, Anabela. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Realmente es un honor estar dirigiendo este webinar de un tema pues tan importante y a lo mejor también un poco olvidado, ¿verdad? Que es el tema de las cárceles o lo que se da en estos centros de privación de libertad. Y pues celebramos que hayan hecho esta investigación. Felicitaciones. Y voy a proceder ahora, después de darles la bienvenida a todos y todas, a leer el currículum de los tres investigadores. La primera es Dionis Céspedes, es investigadora del programa de becas de la Red Conoce, es politóloga de la Universidad de Costa Rica, actualmente cursa la maestría profesional en evaluación de programas y proyectos, se ha desenvuelto en procesos de participación comunitaria de índole social, consultora en materia de participación ciudadana, comunicación política y planificación. También quiero presentar a Marco Feoli, también investigador del programa de becas de la Red Conoce, doctor del programa de Estado de Derecho y Gobernanza en la Universidad de Salamanca, máster en Democracia y Gobierno en la Universidad de Salamanca, máster en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, profesor universitario y uno de sus temas son cárceles, violencia y sistema de justicia. Seguidamente voy a presentar también a Jesús Sáenz, es también investigador del programa de becas de la Red Conoce, es politólogo de la Universidad de Costa Rica, especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina de Claxo y Flaxo Brasil. Se encuentra cursando sus estudios de posgrado en la maestría profesional en evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Es consultor e investigador en temas migratorios.
Los temas también de su especialidad son gobierno abierto, sistemas de justicia y sistemas penitenciarios. Y también voy a presentar a nuestro comentarista, que es Rodrigo Campos. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica, posgraduado como especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos, máster en Criminología con mención en Seguridad Humana por la Universidad para la Cooperación Internacional y máster en Sociología Jurídico Penal por la Universidad de Barcelona. Además, posee formación en temas de crimen organizado, antiterrorismo, ciencias forenses, organización comunal, violencia de género, entre otros. Profesor y se ha ejercido labores policiales y análisis de crimen, investigación académica y docencia. Se desempeña como coordinador de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED actualmente y miembro del comité editorial de la revista Espiga. Investigador y docente universitario y autor de varias ponencias en congresos internacionales, investigador para el segundo informe del Estado de la Justicia y coautor de textos sobre el tráfico de drogas, sociología para ciencias policías y redacción. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a nuestros investigadores para que puedan exponernos los hallazgos de su investigación y posteriormente de la presentación vamos a dar algunas preguntas interrogantes del público para que lo puedan hacer vía chat o también a viva voz, que nos van a estar ayudando con la conducción los colegas de la red Conoce. Así que muchísimas gracias por estar acá, a todos los participantes, y dejo en la palabra entonces a los investigadores para que nos puedan compartir los hallazgos de esta interesante investigación. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver si ya se ve por ahí la presentación. Ok, estamos listos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Tal como, bueno, ya nos presentaron, esta investigación estuvo a cargo de Dionis Céspedes, Marco Feoli y en mi caso, ¿verdad? Jesús Sáenz. El texto y de los hallazgos que quisiéramos comentarles un poco hoy es sobre el texto Virus entre las rejas. La respuesta de Costa Rica, El Salvador y Panamá al COVID-19 dentro del sistema penitenciario. Siguiente. Para nadie es un secreto de lo que hemos vivido a lo largo del año 2020 a inicios de este 2021, de la dramática situación que ha significado la expansión de la pandemia del COVID-19 alrededor del mundo y que, bueno, ha tenido un efecto importante también en América Latina. Y bueno, pues en este contexto a nosotros nos ha surgido la pregunta de también cuáles han sido los efectos que esto ha tenido en contextos particulares como la privación de libertad, precisamente donde el hecho de las medidas principales para la mitigación del virus, como son la garantía de hábitos de higiene, el acceso a productos de higiene básica, el distanciamiento social, entre otros, pues que en contextos de privación de libertad simplemente es algo que no es posible. Entonces, bueno, nosotros partimos de que esto podía representar un severo riesgo para la salud pública y para la garantía de derechos humanos y el acceso a la salud tanto de la población privada de libertad como para la colectividad en general. Para esto, bueno, hemos elegido 3 países de estudio, como lo ha sido Costa Rica, Panamá y El Salvador. Bueno, para el acceso a la información nos encontramos también un poco, y que lo vamos a comentar y profundizar próximamente, nos encontramos también niveles distintos de acceso a la información en cada uno de los países y bueno, hemos valorado nuestras fuentes básicamente en 2 tipos fundamentales. Uno ha sido las entrevistas a profundidad con funcionarios involucrados en el sistema penitenciario de estos países y también, bueno, la revisión de documentos, noticias,
fuentes periodísticas y también, bueno, algunos procesos de investigación que ya se han realizado en la región y en el mundo sobre el tema penitenciario y sus efectos en el contexto en el contexto de la pandemia. Los criterios de selección de estos países, bueno, partimos de un marco mucho más general, que es que los sistemas penitenciarios de América Latina han enfrentado a lo largo de todo el siglo XXI una profunda crisis que se ha caracterizado por el aumento de la población privada de libertad, el deterioro de los espacios carcelarios y el rol hegemónico de una cultura punitivista dentro del sistema político. En este contexto, ¿verdad? Se ha dado un aumento de la desigualdad social, una creciente conflictividad social y, bueno, un persistente debilitamiento también de la institucionalidad pública y también la erosión de las democracias. Este, y que, bueno, en estos países, ¿verdad? O no en todos los países de la región se ha expresado de la misma forma, sino que, bueno, lo que sí ha sido es una tendencia a nivel regional, la consolidación de lo que se le ha denominado en los textos académicos como el populismo punitivo, o la proliferación de lo que también se conoce como las tough on crime policies o políticas de mano dura. Y bueno, pues la selección de los países de este estudio, el caso de El Salvador, Panamá y Costa Rica, son los 3 países de la región que poseen una tasa de prisionalización más alta, ¿verdad? Es decir, de la cantidad de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y que, bueno, no necesariamente son los países que poseen no son necesariamente los países que poseen mayores niveles de violencia, de conflictividad social y demás, sino que una mayor prisionalización responde más bien a la proliferación, ¿verdad?, de estas políticas de mano dura que han privilegiado la privación de libertad por encima de otras medidas. Por ejemplo, vemos como, tal como se ve en el gráfico en pantalla, que países como Panamá y Costa Rica, que tienen tasas de homicidios que se han calificado entre niveles medios y bajos, tienen más personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes que países con situaciones de violencia estructural más complejas, como en el caso de Brasil, Colombia, Guatemala y Honduras. Y que, bueno, la expresión de este aumento de la prisionalización en estos países también ha sido un fenómeno que ha tenido un crecimiento importante en los últimos 20 años. Este gráfico, bueno, nos muestra la tasa de prisionalización en estos 3 países desde el año 2000 hasta el año 2018. Y que, bueno, en El Salvador, ¿verdad? Pareciera ser el caso más relevante en el cual se ha dado un aumento de esta situación y al mismo tiempo, pues también el deterioro en los espacios penitenciarios han constituido también una flagrante violación de derechos humanos. En el caso panameño, pues la situación ha permanecido un poco más estable. Sin embargo, se ha dado también, o al menos estos países se encuentran muy por encima de los criterios de garantía de derechos a nivel internacional. Y pues bueno, en este marco, ¿verdad? De la situación que viven estos países a nivel penitenciario recientemente, para el año 2020 nos llega la situación del COVID-19 y que, bueno, este gráfico que se muestra en pantalla evidencia cómo de entre los meses de agosto y diciembre, especialmente en el caso de Panamá, se ha evidenciado un crecimiento en la cantidad de personas infectadas por el virus y al mismo tiempo también la cantidad de personas que han fallecido por cada millón de habitantes. Ante esta situación, ¿verdad? Ante esta proliferación del virus, el efecto que esto podría tener o que pudo tener dentro de los centros penitenciarios es lo que nos pareció que era de particular relevancia considerando las condiciones propias que tienen los centros penitenciarios en la región y, bueno, y tal como se mencionaba anteriormente, también la dramática situación que viven en términos, por ejemplo, de acceso a cosas básicas como lo es agua potable, a espacios de descanso, de reposo, entre otras cosas que en el caso, ¿verdad?, de estos 3 países sí corresponden a lo que nosotros denominamos también como una bomba de tiempo y que ante el contexto del COVID se expresaba un riesgo latente para esta población y para la salud pública.
Ahora, atacando precisamente cómo es que el COVID impacta no solamente el país de manera general, sino que de manera más específica los centros penitenciarios o las cárceles. Para el caso de El Salvador, tenemos una escasez de información enorme. Parte de lo que vamos a seguir desarrollando en el caso de El Salvador evidencia esto. No obstante, gracias a la información que logramos recabar de medios de comunicación, vimos que a inicios de junio del año pasado tuvieron un fuerte brote de más de 1,000 casos. Y para el 2 de julio se confirman cerca de 140 personas contagiadas, pero con un 90% de esas 140 personas presentando, más bien sin presentar síntomas. En el caso de Costa Rica, tenemos un poco más de información gracias a los reportes diarios que realiza el Ministerio de Justicia y Paz. La tasa de contagio es por cada 100,000 habitantes dentro de los centros penitenciarios es mucho mayor en comparación con la tasa de contagio fuera del centro penitenciario. Dentro del centro penitenciario en Costa Rica o los centros penitenciarios, la tasa de contagio es de 117 personas por cada 1,000 y fuera de los centros penitenciarios es solamente de 28. Actualmente, para diciembre del año pasado se presentaban solamente 10 personas que habían lastimosamente perdido su vida debido al COVID. Y en el caso de Panamá, para noviembre del año anterior, tenían 2,571 contagios y 6 personas fallecidas. No obstante, Panamá presenta periodos críticos y no necesariamente en todo su sistema de salud, de cárcel o penitenciario, sino que en algunos centros durante los periodos de julio y agosto, y luego en el periodo de noviembre a diciembre, el centro Penomé tenía el 75% del total de su población contagiada por el virus. Ahora, ¿qué medidas adoptan los sistemas institucionales para atender esta emergencia? Bueno, en el caso de Costa Rica se crea el Comando de Atención a la Emergencia COVID. Este comando lo que busca es establecer un marco normativo y se plantea desde el momento en el que se cierra el país. Básicamente se plantea como prevención a cualquier caso que se pueda presentar en los centros penitenciarios, y este comando lo lidera la viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz. Con base en el comando se emiten diferentes lineamientos generales para el manejo del COVID en centros penitenciarios en el marco de la alerta sanitaria. Estos lineamientos es importante rescatar que se hacen en coordinación con varias otras entidades, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, e instituciones como la Cruz Roja, etcétera. Y estos lineamientos además se hacen partiendo no solamente de la visión de la afectación que el COVID podía tener en los centros penitenciarios, sino que también se hace partiendo de la visión de la afectación que estos centros, que estas medidas puedan tener en familiares, allegados, proveedores, profesores, estudiantes, grupos externos, entre otros, que participan dentro de los espacios de los centros penitenciarios. Y el punto más importante a rescatar que consideramos es que en el caso de Costa Rica se crea una escala triage, es una escala que se plantea tomando en cuenta todas las características que los centros penitenciarios costarricenses tienen para atender a las personas que se encuentren contagiadas o que pueden ser posibles contactos de personas contagiadas para el caso de personas privadas de libertad. En el caso de Panamá,
lo que se realiza previo a los primeros casos son protocolos de atención, y estos protocolos principalmente por el inacceso a agua potable que tenían o que se tiene dentro de los centros penitenciarios. Además, estos lineamientos cambian, estos protocolos cambian a lineamientos una vez que se presenta el primer caso dentro de centros penitenciarios, y de ahí en fuera se han venido realizando otros lineamientos o modificando lineamientos por parte del Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Nos parece importante también de resaltar que lastimosamente los lineamientos en el caso de Panamá solamente se han emitido desde el Ministerio de Gobierno, y no existe mucha coordinación, o no existe una coordinación muy visible entre el Ministerio de Gobierno y otras entidades o otras instituciones que podrían también ayudar a hacer este proceso de prevención o de salvaguardar derechos de las personas privadas de libertad. Para el caso de El Salvador, como ya lo hemos venido mencionando, hay una gran opacidad respecto a las medidas que se han tomado y demás. Básicamente la información más latente es que para el 10 de marzo del año anterior, el presidente Bukele solicita el levantamiento del estado de emergencia en las cárceles de El Salvador, y este levantamiento se realiza sin ningún tipo de protocolo, normativa, directriz, no existe absolutamente nada, y parte de lo que sucedió es que, bueno, un montón de instituciones o algunas instituciones internacionales, organismos internacionales, vuelven su mirada a El Salvador básicamente porque se empiezan a difundir estas fotografías como la que se encuentra aquí en la presentación en este momento, donde se puede apreciar a una gran cantidad de personas que vienen de diferentes centros penitenciarios, más allá del contexto de violencia y demás, vienen de diferentes centros penitenciarios y no tienen ningún tipo de implemento para el resguardo o salvaguardarse de algún contagio o demás. Y básicamente ahorita a lo que apuntamos es que en El Salvador no podemos encontrar ni antes de este levantamiento de emergencia, ni después del levantamiento de emergencia, algún protocolo o demás que nos permita visualizar un poquito mejor cómo es que este proceso se ha llevado dentro de los centros penitenciarios de El Salvador. Bueno, y para terminar, queríamos hacer como una síntesis de lo que de los principales hallazgos que nosotros obtuvimos en esta investigación. Antes ofrecer una disculpa porque en alguna de las filminas se nos fue alguna S que no iba allí. Fue un dedazo. Vamos a ver, una vez que nosotros concluimos esta investigación, hay varias cosas que a nosotros nos resultaron relevantes. En términos generales, uno tiene que decir que es una cosa bastante obvia, que las cárceles son lugares que tienen condiciones estructurales que los hacen especialmente, digamos, sensibles y vulnerables a una situación como la pandemia. Ese es el primer hecho que habría que tener en cuenta. En segundo lugar, hay casos, como el caso de Costa Rica, en los que por lo menos para el momento en que nosotros estuvimos recabando la información, había una mayor tasa de contagio dentro de las cárceles que fuera. Que esto es una cosa que pasó en algunos países. Esto pasó, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. En Nueva York era la tasa de contagio dentro de las cárceles triplicaba la tasa de la población en general. Y esto pudimos verlo en el caso, por ejemplo, de los datos que obtuvimos en el caso de Costa Rica. Es cierto también que los tribunales de derechos humanos y algunas otras instancias como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, el Subcomité para la Prevención de la Tortura o la Corte Interamericana llamaron la atención a los países desde el inicio de la pandemia sobre la importancia de que se tomaran medidas respecto de las cárceles. Y es cierto también que algunas instancias como el BIT o como la Cruz Roja han recomendado fundamentalmente el uso de medidas tecnológicas, digamos, no solamente para responder para evitar, digamos, una mayor tasa de contagio, sino también para garantizar algunos derechos de las personas que están privadas de libertad. Sin embargo,
lo que no se puede perder de vista es que los sistemas penitenciarios de América Latina, los de Centroamérica y los tres que estudiamos, que además, como decía Jesús al principio, tenían las particularidades de ser los sistemas penitenciarios de los países con las más altas tasas de encierro de América Latina, tienen problemas, digamos, estructurales, materiales, que por supuesto ponen en una situación de mucha mayor vulnerabilidad a las cárceles en un contexto como el que estamos viviendo. Entonces, claro, está muy bien que haya organismos como el BID o como los otros órganos de derechos humanos diciendo que hay que mejorar las condiciones tecnológicas, pero no podemos perder de vista de que esas cosas, más allá de lo que se pueda decir, muchas veces son materialmente inviables, porque los centros penitenciarios en algunos casos ni siquiera tienen acceso a Internet. Yo creo, y con esto ya cerramos, quizás lo más importante de esta investigación, que es desde luego una investigación preliminar, digamos, en el sentido de que el acceso a información, como decía Diony, es muy, muy limitado. Es impresionante lo que costó, por ejemplo, en el caso de Panamá y sobre todo de El Salvador. En El Salvador fue imposible, pero en el caso de Panamá, obtener información, los correos no nos contestaban, nos pedían 50,000 detalles de por qué había que, de por qué quería Flaxo o Conoce reunirse con ellos, que cuál era la importancia y la necesidad, funcionarios, digamos, del sistema penitenciario. Entonces hay una porosidad alrededor de la información que yo creo que en este trabajo se ha puesto en evidencia. A ver, esto no es una cosa conocida, esto yo creo que es bastante, es una cosa que se sabe. Los sistemas penitenciarios o muchas instituciones en América Latina son instituciones muy, muy porosas y muy opacas. La cárcel es una de ellas, pero yo creo que esto sirve también para visibilizar lo difícil que puede ser conseguir reformas al sistema penitenciario cuando es tan difícil obtener información, cuando es tan difícil obtener datos. Los tres países, algunos más que otros, pero los tres países tienen dificultades para obtener la información. Es cierto que en Costa Rica, seguramente porque nosotros somos costarricenses y era más fácil comunicarse, digamos que el acceso a la información fue más sencillo obtenerlo, pero no hay datos, digamos, públicos para poder, no solamente del sistema, perdón, de la pandemia en general, para poder, digamos, construir mapas conceptuales sobre cómo es que están funcionando los centros penitenciarios, en este caso específico, cómo funcionan respecto a las respuestas que ha habido con la pandemia. No podemos olvidar que es una de las cosas que también yo creo que hay que subrayar, que nos dijeron las personas con las que hablábamos en Panamá y en Costa Rica. No podemos olvidar que este no es un tema exclusivamente del Poder Ejecutivo, este es un tema que atañe tanto al Poder Ejecutivo, seguramente también al Poder Legislativo, pero fundamentalmente al Poder Judicial. Hay un altísimo porcentaje de personas privadas de libertad que están allí con prisiones preventivas. Y, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, no hubo cambios significativos durante la pandemia en el número de personas que fueron enviadas a prisión preventiva. Que uno entendería que si, claro, que nos decían esto, que uno entendería que si estamos en medio de una pandemia y se está pidiendo que se tomen otras medidas y el Código Procesal Penal o las leyes procesales prevén que haya otro tipo de sanciones, otro tipo de medidas cautelares, uno entendería que iba a haber una disminución significativa, por ejemplo, del dictado de prisiones preventivas. No las hubo. Se mantuvieron más o menos en los mismos números y es imposible entender esto sin atribuirle al Poder Judicial una responsabilidad. La independencia judicial no puede ser una excusa para, digamos, desatender otro tipo de responsabilidades que surgen frente a emergencias, digamos, como las de la pandemia. Creemos, y con esto cierro, que las medidas revisadas tanto en Costa Rica como en Panamá parecen estar pensadas fundamentalmente para atender los picos de la emergencia, de manera que se contenga lo más posible. No hemos podido tener acceso a información suficiente para saber el impacto que están teniendo estas medidas, digamos, en otros ámbitos, más relacionados, por ejemplo, con la atención técnica de las personas que están privadas de libertad o con la relación con sus familias. Ese tipo de información no fue posible ubicarla. Nosotros sugerimos, y con esto ya ahora sí termino, que es necesario que haya instancias que den monitoreo permanente a lo que están haciendo los estados y sobre todo a cuáles son las posibilidades que tienen los sistemas penitenciarios para
reformarse, digamos, en el marco no solamente de las carencias históricas que tiene, sino también en el marco de las carencias que han sido claramente desnudadas durante los meses de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diony, Marco y Jesús por exponer los hallazgos de su investigación, esos datos que nos muestran y también las dificultades que obtuvieron en obtenerlos. Vamos ahora a darle la palabra a Rodrigo Campos para que pueda darnos los comentarios con relación a los hallazgos de esta investigación. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias también, colegas, y a todas las personas que nos acompañan hoy para conocer y reflexionar un poco sobre esta situación. Hay algunos elementos que saltan a la vista, sobre los cuales uno no puede simplemente pasar de lejos, sino que es necesario detenerse un momento, y es estas tendencias regionales, indistintamente del color, del sabor que tome en cada latitud. Sí tenemos tendencias muy marcadas de este punitivismo exacerbado, de esta promulgación muy frecuente de leyes de corte penal, en donde prácticamente todo, cualquier cosa, se sanciona con privación de libertad. Yo a veces me pregunto si tuviésemos este mismo avance de generar leyes en materia electoral, en materia de participación, en materia de educación o de cuidado ambiental, nuestros países serían otra cosa, pero nos mantenemos como región dentro de esta tendencia muy peligrosa de generar leyes penales por casi todo. Y el otro asunto está en la desigualdad. Y vemos cómo los temas de desigualdad salen y lastiman la vista en cualquier lugar. Difícilmente vemos personas de clases económicamente acomodadas privadas de libertad, y no las vamos a ver en las cárceles más populosas, más llenas, indistintamente del país, de la región en la que nos sigamos fijando. Así que el sistema penal y penitenciario sigue siendo un sistema que selecciona por clase socioeconómica y por género. Y eso, indistintamente, nuevamente lo resalto, del país, está ahí presente. Me gustó mucho el texto. Cuando lo leí me surgían muchísimas interrogantes. Quisiera, no sé, hay muchas posibilidades con un texto que explora tantas aristas. Se abren muchísimas posibles investigaciones, y algo me llamó muchísimo la atención, y es que recurrir a operadores de justicia podría de repente convertir al propio operador en parte en un sujeto de investigación. Ver cómo lo asumen las personas que están operando la cárcel, cómo asumen este asunto y cómo se interrelacionan con las otras partes. Siempre nos fijamos en las estructuras, siempre nos fijamos en el privado de libertad, pero a veces olvidamos que en el centro ahí hay una capa de funcionarios policiales, funcionarios administrativos y demás, que reaccionaron de unas maneras sumamente interesantes. En el caso de El Salvador, por ejemplo,
yo he tenido la oportunidad de participar en reuniones con personal de varias latitudes, y muchas veces cuando este secretismo está como una barrera ahí al inicio, generalmente lo que cuida es básicamente nada. Cuando usted debe recurrir a barreras muy fuertes de secreto de Estado para datos total que no van a afectar en mucho otros bienes jurídicos, pues lo que hay que a veces suponerse si realmente existe la estructura para tener esos datos, si existe la metodología para tener esos datos y si existen los mecanismos para poder tramitarlos y demás. No es un proceso fácil, no es sencillo y no es barato, y no todas las instituciones carcelarias de nuestro país, de nuestro continente, van a estar haciendo ese tipo de inversiones. Entonces, a veces el asunto del secretismo es porque no, si se levantara no habría mucho más que mostrar en temas de información o que realmente no se quiere mostrar. Creo con esta investigación que el acceso a los datos nos muestra un poco la madurez que tiene cada institución carcelaria en la región, y no solamente para un tema de datos, sino también para un tema de hacer una realidad el asunto de derechos humanos, de hacer que todas las personas, indistintamente de su condición, indistintamente de su clase social y de los hechos que haya cometido, sean considerados como seres humanos dentro del tejido social. Creo por eso que esta investigación es un indicador muy importante de cuál es ese estado del ejercicio de derechos humanos en algunos de los países que llamamos democráticos dentro de la región, y dos de ellos prontos a celebrar un par de siglos del asunto. Cuando una sociedad niega derechos humanos a unos individuos y no a otros, hay una disparidad increíble. No podemos decir que en una sociedad que se niegue el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales a una parte de la población, indistintamente de lo que haya hecho, es una sociedad en donde los derechos humanos son una realidad. Y si en estos casos se les privan de sus derechos humanos a las personas privadas de libertad, pues también seguramente se les privarán a las personas que se encuentran en plantaciones, a las personas que se encuentran en barriadas, a las personas que se encuentran sin acceso a educación, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el tema de derechos humanos se convierte en un asunto de papel para la gran mayoría de la población, y únicamente aquellos hombres blancos propietarios de un buen capital son los que pueden ver en su vida un ejercicio pleno del tema de derechos humanos, pero eso en ese momento ya será otra cosa, pero no es lo mismo, puesto que se maneja a manera de privilegio. Es interesante también el asunto por cierto, Marco lo mencionó, la opacidad y la porosidad como dos caras de una misma moneda. Por una parte, hay una nube, una neblina que impide conocer la realidad con el lujo de detalles con el que sí se puede hacer en otros casos, pero por otro lado también los muros de la prisión no contienen nada. No son contenedores herméticos, no son un espacio en donde colocamos a una serie de personas y nos desentendemos del asunto, se arregló el asunto. Pues no, lo que ocurre dentro de las prisiones nos afecta, nos toca y permea, no porque el privado de libertad esté entrando y saliendo a diario, sino porque el policía, la secretaria, el administrador, trabajador social, el psicólogo, el abogado, el juez, toda esta gente que trabaja, vive, proveedores, servicios públicos, etcétera, entran y salen diariamente de las prisiones, y el tema simbólico entra y sale con ellos. Entonces, los muros de la prisión
son sumamente porosos. Y aunque parezca un poco opaco y no tengamos claridad sobre muchas aristas, bueno, quizá también en esta sociedad no tenemos claridad sobre muchas otras aristas que no necesariamente están dentro de la prisión. Entonces, esto es esta dinámica interesante sobre la porosidad de los muros de la prisión, nos hace preguntarnos si realmente la cárcel es un mecanismo efectivo. La cárcel surge como una forma de privar de la capacidad de trabajar a quien tiene eso como su medio de subsistencia. Y esto es, digámoslo así, la forma de pagarle a la sociedad por la falta que ha cometido. Pero resulta que en estos tiempos donde la información cada vez es más valiosa, ningún muro va a poder sostener el trasiego de información. Y algunas personas delinquen ya no ejecutando acciones contra otro individuo, sino manejando información de otro individuo. Y ni que se diga de lo que puede ocurrir con asuntos cibernéticos. Entonces, ya la cárcel empieza a perder sentido, a perder su razón de ser en una sociedad donde ya no son las acciones del trabajo las que cuentan, sino es la información la que manejamos, la que cuenta y la que tiene valor. Y si en esta institución semi corroída ya por el cambio de nuestras sociedades, ni siquiera ahí podemos ver un cumplimiento básico de los derechos humanos más fundamentales, les cuento que es de preocuparse, porque es un síntoma de que el resto de la sociedad también está sumamente y profundamente dañados. A mí me llamó muchísimo la atención el asunto bueno, como ya lo mencioné, en el caso de El Salvador, este secretismo y ese autoritarismo que marcan como la forma de administrar una gran hacienda con un gamonal a la cabeza, y de ahí en adelante las demás cuestiones, y creo que mucho refleja algunos rasgos que podemos ver en otras cosas. Y se nota en el discurso, se nota incluso en el ejercicio democrático que hemos observado en medios en días anteriores. Pude observar también que en Costa Rica esta institucionalidad se llena de estructuras, se llena de personas con roles, de engranajes, se construye una enorme maquinaria, pero no todas las partes están integradas. Y tenemos un alcance medio con semejante estructura y al final de cuentas un resultado tibio. Casi puedo decirles, al estar acá también en Costa Rica, que muchas cosas las hacemos así. Incluso tenemos frases en nuestro hablar cotidiano para hacer referencia a esto, que no termina de definir el asunto, no termina de hacerse cargo de, pese a que sí se crea una estructura que podría soportar el asunto. Y en Panamá me llamó mucho la atención la variedad, la no coordinación entre partes, esto de que hay muchas Panamás coexistiendo en un mismo contenedor, Estado-nación, y esa realidad histórica de conformar un país a partir de decisiones externas y dentro de lo que quedó en esas fronteras, llamarle Panamá, pues se refleja un poco en este actuar institucional, ¿verdad? Donde hay unas partes que sí funcionan, en unas se tienen datos, en muchas no se tienen datos, y esa variedad también es la variedad de la sociedad. Entonces, sigue siendo, nos guste o no, la cárcel un reflejo de la sociedad que la contiene. Y conocer la cárcel nos da muchas pistas de cómo conocer esta sociedad. De nuevo les reitero mi agradecimiento por este espacio y por dejarme conocer tan hermoso texto. Imagino que por los rostros que veo en las personas investigadoras deben estar
haciendo números de qué otras cosas van a escribir y en qué van a profundizar, pues ojalá me inviten a leerlo también. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus comentarios y aportes, ¿verdad?, a esta investigación. De nuevo, pues felicitaciones por la investigación y por ese tema tan importante que también lo hacen a nivel de varios países para poder hacer comparaciones. Creo que también es algo muy valioso. Me han pedido que pueda yo dar algunos datos sobre Guatemala y sobre el sistema penitenciario y cómo se manejó las políticas de Estado en la pandemia y algunas otras consideraciones. Considero que lo que decía Rodrigo es muy importante con relación a los que sistemas penitenciarios son el reflejo a veces de la misma sociedad. Y los sistemas penitenciarios en Guatemala pues realmente están en abandono. Creo que también hay una sensación de la sociedad en que los privados de libertad no deberían de tener derechos y hay ese imaginario social que las cárceles deben ser lugares de castigo y sufrimiento. Y ya el sistema penitenciario en Guatemala tenía grandes falencias antes de la pandemia. Para dar un dato que como bien decían en la investigación y lo remarcaba Rodrigo, es difícil a veces obtener esos datos del sistema penitenciario, es una cosa bastante misteriosa lo que pasa allí dentro. Y yo creo que justificando que ciertos temas sensibles, pues también hay esa situación de secretividad o de no dar datos, o en algunos casos pues no tienen las cifras actualizadas. Yo tuve oportunidad de hacer una pequeña investigación en el 2019 sobre el tema de las políticas del Estado hacia la rehabilitación en los reos. Y efectivamente fue bien difícil obtener datos de primera mano. Yo logré tener datos de otras investigaciones, algunas no tan actuales, pero cuando solicité esos datos al sistema penitenciario, sí me hicieron llenar muchos formalismos, y cuando los oía a los investigadores, pues también los entendí mucho, porque sí me pedían formalismos y que para qué se quería usar esa información, y lo tenía que dirigir prácticamente al director. En fin, entonces era una cosa bien complicada poder obtener esos datos. Pero de acuerdo a otras investigaciones, pues las cárceles, en mi país hay 22 cárceles que están bajo la administración del sistema penitenciario. Están colapsadas. Se habla que hay un 374% de sobrepoblación en las cárceles. Más o menos se estima que hay 26.271 privados de libertad. De estos hay un porcentaje bastante alto de personas que están en prisión preventiva, que todavía no han sido condenados. Y esa situación es bien, bien compleja. A veces están en prisión preventiva durante muchos años sin realmente tener un juicio o llegar a una condena. Entonces hay una sobrepoblación y en estas situaciones es muy difícil realmente impedir frenar los contagios. Por ejemplo, hay bastante de la población reclusa que podría ser considerada como población vulnerable. Eso estamos hablando de personas de la tercera edad, personas con enfermedades crónicas, que no es posible por las condiciones de las cárceles realmente poderlas tener aisladas. Ante esto, el Congreso, la Comisión para la Protección de Personas Vulnerables, también solicitó al mismo Ministerio de Gobernación tomar medidas con relación a lo del COVID-19. De las cárceles, de las 22 cárceles,
se hablaba que al 31 de agosto del 2020 habían por lo menos 311 personas contagiadas, pero se considera que todavía no se tenían datos totalmente válidos porque no había suficientes pruebas para ser aplicadas a los reos. Como ya hablamos anteriormente, pues los reos son población olvidada, son de otra categoría. Y no son realmente respetados sus derechos humanos y unas condiciones dignas. Entonces no se le daba prioridad a las pruebas que iban para el sistema penitenciario. Entonces no había suficientes pruebas para poder determinar cuántos casos habían, pero sí reportaron que habían menos contagios de los que ellos esperaban por las situaciones de hacinamiento y también las situaciones donde no hay medidas de higiene adecuadas, ¿verdad? Pero hablaban de esos 311 casos el 31 de agosto del 2020 y 26 personas fallecidas. Otra situación a destacar es que en el sistema penitenciario hay pocos médicos asignados. Hay nada más 16 médicos asignados para 22 cárceles y una población reclusa de 26.271 personas. Y de esos médicos, la mayoría eran mayores de 60 años y por lo tanto, pues, fueron suspendidos de sus labores y solo se quedaron 7 médicos a cargo de todo el sistema penitenciario, lo cual era, bastante complejo para poder atender realmente a esta pandemia. Podíamos también mencionar algunas medidas que se hicieron dentro del sistema penitenciario, como fue la suspensión de visitas durante casi todo el año del 2020. También se prohibió el ingreso de personas de otras instituciones, lo que también tenía consecuencias para el mismo proceso de justicia. También se minimizaron los traslados de los privados de libertad a los juzgados. También muchos juzgados estuvieron cerrados y por lo tanto las audiencias y todo lo demás se fueron suspendidas y muchos de los reos se quedaron esperando estas audiencias y estas declaraciones. Otra de las medidas que se tomó es que se pusieron en cuarentena a las personas, a los nuevos reclusos. También turnos más largos del personal de atención o el personal de seguridad y promover medidas de higiene y distanciamiento social, aunque ya vimos que en esas condiciones en que está el sistema penitenciario era difícil realmente tener condiciones óptimas de higiene por la escasez de agua, que ya lo mencionaron también mis antecesores, y también el tema del hacinamiento, ¿verdad? Era imposible o muy difícil que realmente se pudiera dar este distanciamiento social. Y finalmente, pues también todas las consecuencias de prohibición de visitas, ¿verdad? Que también se tuvo en los reos, porque definitivamente esas condiciones esperan ellos las visitas de sus familiares e inclusive los familiares también proveen a los mismos reclusos de algunos insumos de limpieza, de aseo personal y de alimentos. Entonces todo esto también vino a poner más difícil la situación de los privados de libertad. Pues yo eso es lo que les quería comentar con relación a lo que ha pasado en Guatemala y yo creo que ahora vamos a dar un tiempo para las preguntas o intervenciones de la audiencia. Dejo en apoyo de mis colegas de Conoce a ver si tienen alguna pregunta que quisieran plantearles a los investigadores. Me comentan que de momento no hay consultas. No sé si todavía quisiéramos tener un intercambio o alguna cosa que ustedes quisieran anotar adicional a lo que pudieron exponer, ya que tenemos un poquitín de tiempo. No, yo tal vez nada más quería, si me lo permiten decir, una cosa muy puntual.
En realidad, en esta investigación, yo quería darle el mérito a Jesús y a Diony. Yo tuve una participación más bien accesoria. Ellos son dos muchachos muy jóvenes que están empezando su carrera de investigadores, y yo creo que también hay que poner en valor lo que significa que haya muchachos que trabajan en estos temas. Yo digamos que llegué más por una cuestión accidental, pero de verdad que para mí fue muy interesante poder de nuevo profundizar en un tema del que estaba interesado en profundizar, desde luego, porque es un tema de mi interés, pero también yo creo que es importante poner en valor el trabajo que hicieron ellos dos. Yo creo que nosotros mantenemos muchos desafíos con todos los sistemas penitenciarios que se han recrudecido con la pandemia, que lo único que hace, digamos, es poner todavía mucha más tensión a una situación que, como decía Anabela, se mantiene en todos nuestros países. La semana pasada veíamos en Ecuador 75 muertos en una cárcel. Hace 2 semanas pasó lo mismo en Uruguay, en Paraguay, 7 personas muertas. Y esta es una cosa a la que desafortunadamente nos vamos a acostumbrar, porque el sistema penitenciario en todos nuestros países está colapsado. La pandemia no es que trae un problema nuevo, la pandemia simplemente agrava unos problemas que ya existen sobre las personas que están privadas de libertad, que por cierto yo creo que no hay que tratar de sacarnos de la cabeza en la medida de lo posible la palabra reos, que por ahí en algún momento, porque es una palabra que tiene una carga peyorativa muy, muy fuerte en nuestros países. Pero, no sé, yo creo que hay muchos desafíos en términos de transparencia, que yo creo que es lo más importante, una de las cosas más importantes que podemos decir. Hay muchos desafíos en temas sanitarios, hay muchos desafíos en temas de modificar la lógica de cómo funciona el castigo en nuestros países, porque no solamente... porque yo creo que es un tema también muy cultural, nosotros en América Latina y en Centroamérica, y esto a mí me encantaría que hubiera antropólogos y sociólogos abordando, los psicólogos, de nuestra concepción del castigo, porque vivimos en sociedades profundamente desiguales, pero además vivimos en sociedades que son profundamente punitivistas, y esto no solamente se traduce en un sistema penal muy, muy endurecido en los últimos años, esto que hablaba ahora Jesús de los tough on crime policies de los años 80 y de los años 90, sino que además hay en nuestra cultura una mentalidad muy punitivista. Nosotros creemos en el castigo, somos sociedades que creen profundamente en el castigo, y el resultado ha sido, después de 30 años de formalizar esto a través del ordenamiento jurídico, de políticas criminales endurecidas y que favorecen el uso de la prisión, en unos sistemas colapsados que tienen además una cosa que es muy perversa, que es un círculo que genera progresivamente más y más, no solamente más personas privadas de libertad, pero al mismo tiempo, al estar privadas de libertad, generan además serios problemas de más injusticia social y de más desigualdad y de más violencia. El otro día estaba leyendo por el tema de Ecuador que hay como 3 claves para el funcionamiento de los sistemas penitenciarios. Uno tiene que ver con la gestión propiamente de los centros penitenciarios, y esto está relacionado con el uso de los recursos y con los recursos materiales. Y si no hay recursos materiales, pues por supuesto, si tenemos a 12, el caso que ponía usted, tenemos unos 12 médicos para atender a 20,000 personas, pues por supuesto que el resultado materialmente va a ser absolutamente deficiente. Ese es un tema, la gestión penitenciaria. También está el tema de la corrupción que puede haber dentro de los centros. Y otro tema muy importante del que a veces nos olvidamos, que es el tema de la procedencia de las personas que llegan a las cárceles. Es decir, el afuera de las personas, de los barrios de donde vienen, influye en cuál va a ser su comportamiento y cuál va a ser su forma, las dinámicas que construyen dentro de las cárceles. Lo pongo en el caso de Costa Rica, o en el caso, digamos, de cualquier, digamos, pensando, si la gente que llega a la cárcel fuera toda la gente que viene de ciertos barrios de clase alta o de clase media alta, lógicamente las dinámicas que se construyen dentro de las cárceles van a ser distintas a si la mayoría de las personas vienen de las zonas más marginales, empobrecidas y desiguales del país. No es lo mismo que si nosotros tuviéramos, y esto tiene que ver con una cuestión de clase, tiene que ver con una cuestión de las propias limitaciones materiales que hay dentro de estos barrios y las propias lógicas de violencia que hay dentro de estos barrios, que luego se reproducen también dentro de las cárceles. En fin, yo nada más quería decir eso, agradecer a la gente de Conoce por haber financiado el proyecto, y ojalá que, como siempre digo, en este tipo de investigaciones pudieran profundizarse más, porque es la única manera de transformar el sistema. Muchas gracias. Gracias. Voy a agradecer un comentario de Alexis Sánchez de Ilanud.
que dice lo siguiente: es interesante el análisis tomando en consideración que los datos de los penitenciarios se manejan con mucho secretismo en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. También es evidente que los sistemas penitenciarios se quedaron con la administración de la pandemia. Costa Rica al menos organizó pertinente al personal y se asociaron a Comisión Nacional de Emergencia para atender la enfermedad de las cárceles, pero el sistema de justicia penal siguió funcionando como si no sucediera nada. Se mantuvo la tasa de encierro y de criminalización. Muchas gracias por el comentario. Y tenemos también una mano levantada de Alejandro Vargas. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo quería hacer una pregunta. Como decían los investigadores, hablaba mucho del aspecto interno de los centros penitenciarios. Yo quería preguntarles, en este caso, de las diferentes medidas alternas a la prisión a la prisión preventiva y ya la medida sancionatoria como tal, ¿qué estadísticas han notado ustedes o qué resultados pudieron ver en cuanto a la población que tiene medidas diferentes? Llámese, por ejemplo, arresto domiciliario, llámese el monitoreo electrónico, entre otras medidas. ¿Qué estadística manejan ustedes con estas personas que, si bien es cierto, están más expuestas socialmente en cuanto a tasas de contagio? Y estas personas han vuelto de una u otra manera, han violentado la medida que les han dado y han vuelto a caer en las prisiones. ¿Qué tanto manejan ustedes esa estadística? Si se ha manejado, si se ha dado, si han habido casos de que han vuelto y que han sido contagiados. ¿Qué tanto influye ese aspecto a estas estadísticas que ustedes mencionaron, por ejemplo, de 117 por cada mil habitantes, ¿verdad? Como decían ustedes, es un contagio muy elevado, ¿verdad? Más en Costa Rica, donde las prisiones están prácticamente por encima del 100% de sus capacidades, producto del hacinamiento. Entonces, pese a las medidas que se están dando, de prácticamente, como mencionaba don Jesús, de que no hay medidas de higiene básicos en las prisiones por lo complicado que es, y como mencionaba doña Diony, de los comandos, se violenta mucho esta parte de los derechos de las personas, ¿verdad? Que no se cuenta ni siquiera con las medidas de higiene. Entonces, ¿cómo influye un poco este aspecto de esas otras personas que gozan de estas soluciones alternas, digamos de cierta manera, al conflicto que se enfrentan? Muchas gracias. Bueno, si gustan, yo puedo responder. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la consulta. Yo creo que aquí nos tenemos que volver a un tema que es súper importante y es el tema del funcionamiento de las estadísticas a nivel judicial en la región, por ejemplo, y que se ha hecho particularmente difícil en cuanto al tema penitenciario. Hablando muy específicamente del caso de Costa Rica, que nos pueda servir como ejemplo. Costa Rica, a partir del año 2017 dejó de publicar su anuario de estadísticas del sistema penitenciario. Para acceder a los datos de los años 2018, 2019, por ejemplo, para efectos de esta investigación tuvimos que también echar mano de otros recursos, ¿verdad? Y también de la labor de investigación que han realizado otras instituciones académicas. Entonces, bueno, pues también es un poco limitante, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? A partir también de las otras medidas que también existen dentro del sistema penitenciario. Lo que sí es un hecho es que, bueno, algunos otros estudios, bueno, aquí en Costa Rica ya desarrollamos otra investigación que de igual forma fue bastante exploratoria, donde se muestra que los niveles de reincidencia de las personas posterior a pasar por centros penitenciarios es sustancialmente mayor a las personas que reciben o que se encuentran en un centro semi-institucional o bajo el monitoreo electrónico. Partiendo de ese hecho de que son medidas que son efectivas, que disminuyen la estigmatización de las personas y que al mismo tiempo pues también generan entornos menos conflictivos y menos violentos dentro de los sistemas penitenciarios, a darse la descomprensión del sistema, esto también va acompañado de que en una situación tan dramática como la de la pandemia,
existe pues un riesgo también disminuido de que las personas puedan contagiarse de COVID-19 en este contexto. De forma más testimonial, nosotros también conocimos de personas que inclusive nos contaban que a lo interno de los centros penitenciarios, no todas las personas que de alguna forma desarrollaban algún síntoma, por ejemplo, se sometían a hacerse la prueba del COVID precisamente porque los espacios de aislamiento eran igual o peor a los lugares donde ya de por sí ya estaban, ¿verdad? Entonces, inclusive más allá de los datos de las estadísticas, hay muchísimas personas en los centros penitenciarios que se han contagiado de COVID-19 que en realidad los estados no tienen control o una dimensión de esta, pues hasta el alcance, ¿verdad? De estas cifras. Y que bueno, lo que sí se ha evidenciado y que nosotros lo pudimos corroborar a través de las entrevistas con los operadores de justicia, es que donde sí no ha cambiado nada ha sido precisamente en los tribunales. Por ejemplo, la cantidad de personas que han continuado ingresando a los centros penitenciarios, que han sido condenadas a penas privativas de libertad, pues ha continuado en realidad igual durante este periodo, lo cual ha significado pues una presión muy importante en el sistema. Y que valga decir que al menos en el caso de Costa Rica, también las penas privativas de libertad que más han aumentado son las menores a los 5 años, es decir, que corresponden a delitos no violentos en su mayoría. Y que bueno, en otros países, ¿verdad? Bueno, en el caso de El Salvador, que fue un caso muy mediático, más bien lo que se evidenció fue una inacción absoluta del Estado con respecto al tema del COVID, ¿verdad? Más bien hay una prioridad absoluta, ¿verdad? Tal como nosotros mencionábamos, de privilegiar las medidas asociadas al castigo, que valga decir como nota aparte, que tanto en estos países como a lo largo de la región se han comprobado que también son muy poco efectivas para mitigar también las situaciones de violencia estructural que vive la región. Entonces, una presión en el sistema penitenciario ante una crisis tan fuerte como la ha sido o como ha sido a nivel sanitario, pues es difícil, pues también o se vuelve mucho más difícil cuando a nivel del sistema de justicia pues también continúa este empuje de nuevas personas ingresando también a los sistemas y que bueno, que existan también dificultades operativas tan importantes para el acceso a sanciones alternativas. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar ahorita la palabra a Cecilia Sánchez y posteriormente vamos a cerrar con 2 preguntas que de una vez las voy a lanzar, que son cuáles son las lecciones aprendidas como resultado de esta investigación, hallazgos y acciones a seguir, y si habrá nuevas investigaciones para dar seguimiento a esta importante investigación. Y luego la otra es cómo vincular en la dinámica tradicional del sistema penitenciario a los familiares en un contexto como El Salvador, donde la falta de acceso a la información es una de las demandas que se realizan con mayor frecuencia. Me imagino que está hablando el poco acceso de la familia hacia el sistema penitenciario. Entonces, se les pediría que tomen en cuenta estas 2 consultas y vamos a dar entonces la palabra a Cecilia Sánchez y luego cuando ustedes respondan estas interrogantes, con eso cerraríamos la actividad de hoy. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones a los investigadores y a los organizadores de este importante encuentro que sin duda nos permite poner en discusión temas tan álgidos. Creo que retomando un poco el planteamiento de Fioli, su última intervención, es importante que nos quede claro que en realidad la pandemia lo que hizo fue profundizar las condiciones deplorables que de por sí ya tiene el encierro carcelario. Quizá pueda decir obviedades, pero yo creo que estos espacios sí tienen que servirnos para remarcar la necesidad que tienen los sistemas penitenciarios de ser sometidos a evaluación y el sistema penal como un todo. Por ejemplo, en los casos que se han mencionado acá de no haber disminuido el uso de la prisión preventiva y ni qué decir de no haber adoptado políticas de egreso,
Es claro que hemos entrado en una etapa donde se ha superpuesto el valor seguridad, la pena como necesidad social por encima del valor de la salud. Y esto es sumamente grave, porque en realidad la pandemia ha venido casi que a convertir la pena de prisión en una pena cruel, inhumana y degradante, más, digamos, más inhumana, más cruel y más degradante de lo que ya había sido. Pero por las condiciones particulares de reclusión se ha exacerbado. En este sentido, hay un estudio muy interesante hecho por el profesor Iván Meini de la Universidad Católica Pontificia de Lima sobre los efectos de la pandemia y las políticas penitenciarias, donde él, con una gran cantidad de datos, nos confirma que efectivamente se privilegió el valor de la seguridad. Y cuando un Estado social de derecho privilegia la pena por necesidades sociales por encima del derecho a la salud, definitivamente las cosas andan muy mal. Eso para una valoración en términos generales. Y en otro orden de ideas, de manera específica, yo creo que urge, ahora que se habla de nuevas investigaciones, urge hacer un análisis y un replanteamiento de la gestión penitenciaria, de los programas técnicos de acción penitenciaria. Yo me atrevería a aseverar que, al menos en el caso de Costa Rica, los contenidos de esos programas no se revisan desde hace mucho. Y, por supuesto, el tema de la seguridad penitenciaria. Ha habido un incremento muy lamentable de posicionamiento en el tema de la seguridad por encima de las directrices técnicas o de las direcciones de los centros, cuyo resultado es un deterioro en los derechos de las personas privadas de libertad, un incremento en causas de abuso de autoridad y, ¿por qué no?, en algunos casos de tortura, con el agravante de que para que los privados de libertad puedan denunciar esto, tienen que hacerlo a través precisamente de quienes los han maltratado, de quienes han violentado sus derechos, y por otro lado, porque la tipificación del delito, no visto como tortura, sino como abuso de autoridad, deja por fuera lo que tiene que ver con las lesiones y los daños a la integridad física de las personas privadas de libertad. Es decir, hay toda una temática urgente de revisar, como si bien es cierto que era necesario una profesionalización del cuerpo policial, hay que quitar esa visión de militarizada, esa visión de seguridad de la policía penitenciaria y convertir más bien a este cuerpo en un cuerpo de cercanía. Son las personas con mayor vínculo con las personas privadas de libertad, hay que trabajar muchísimo con ellos, hay que formarlos muchísimo en derechos humanos y darles el rol de parte del proceso de acompañamiento. Son temas muy candentes, creo que hay mucho que investigar y bueno, lo dejo aquí porque yo acostumbro a hablar más de la cuenta, sobre todo cuando el tema es tan apasionante, pero quiero al menos dejar planteadas estas inquietudes y de nuevo felicitaciones por esta excelente actividad. Muchísimas gracias, doña Cecilia. Entonces vamos a darle la palabra a los investigadores para que nos hagan favor de contestar estas interrogantes, estas las dos últimas, para poder ya cerrar con la actividad de esta tarde. Yo me voy a contestarle a don René. Bueno, creo que doña Cecilia abordó suficiente cuáles son los hallazgos que de por sí ya sabíamos que probablemente los íbamos a encontrar con respecto a que existen deficiencias muy interiorizadas en los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Y que bueno, la pandemia solamente viene a hacerlas un poco más visibles, estas deficiencias. No obstante, nosotros en el proceso de investigación y en el paper, que ojalá tengan en algún momento la oportunidad de leer, apuntamos a dos cuestiones muy puntuales. La primera es esto último que Marco mencionaba cuando estaba haciendo la presentación, y es que existe una deficiencia en cómo se atiende a la persona privada de libertad o a las personas privadas de libertad,
con respecto al sistema de salud, es decir, cómo el personal médico, en este caso en el caso de Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras instituciones, atienden a una persona que se encuentra contagiada con el virus, pero también existe una deficiencia muy importante, y creo que eso es un hallazgo que, aunque sabemos, muchas veces obviamos, existe una deficiencia muy grande con respecto a la atención del personal técnico a las personas privadas de libertad. Ya se han hecho muchos estudios sobre cómo este proceso de cuarentena y de ausencia de contacto social con otras personas afecta cuestiones como la salud mental y demás. Y para el caso de las personas privadas de libertad, esto no es excluyente, ¿verdad? Para nada. Sí, de todo, como anunciaba, como decía Anabel, el hecho de que se hayan hecho cuarentenas en centros penitenciarios y demás, ha impactado muchísimo, y también don Rodrigo creo que lo apuntó en algún momento, ha impactado muchísimo la vida de la persona privada de libertad, pero sobre todo la salud mental de la persona privada de libertad. Y sobre esto creemos que es un hallazgo, y creo que también es una acción, o se deben de tomar acciones a seguir sobre esta línea. Y creo que lo otro que queríamos apuntar como recomendación o como línea a seguir es que, bueno, esta pandemia nos ha hecho replantear la manera en la que nos relacionamos, o la manera en la que tenemos que tratar con las instituciones, ¿verdad? Y hasta el momento no ha habido mucho cambio en la manera en la que las personas privadas de libertad, sus allegados, las personas proveedoras de los centros penitenciarios y demás, no ha habido mucho cambio en cómo estas personas se relacionan con los sistemas penitenciarios. Nos parece que se podría, este contexto del virus y demás, puede presentarse como una oportunidad que presente opciones de mejora, no solamente para la digitalización o el salto a la virtualidad, por ejemplo, de personas privadas de libertad que tengan su familia lejos y que puedan tener una visita virtual, como se hace o se ha hecho en algunos centros penitenciarios en Costa Rica y también en Panamá. De El Salvador, como les decíamos, no tenemos conocimientos si esto se ha hecho, pero por lo menos en Costa Rica y en Panamá eso se ha podido hacer. Entonces, bueno, a partir de estos cambios que son muy puntuales y tal vez que se ven muy mínimos o muy pequeños, pero que en realidad ha implicado un esfuerzo enorme, el hecho de que tengamos aparatos con los que las personas privadas de libertad se puedan, por ejemplo, comunicar con sus familias y demás, a partir de estas cuestiones creemos que es importante que se vayan visualizando o tal vez aumentando, incrementando estas cuestiones, y permitan que las personas privadas de libertad tengan un contacto tal vez no tan, que no los aísle tanto de la socialización, ¿verdad? Con el afuera. Entonces, bueno, creo que por ahí estaríamos. Jesús, no sé si vos querés agregar, o Marco, algo. No, bueno, con respecto a esto, no, más bien, sino si quieren puedo más bien pasar a la siguiente pregunta que nos planteaba Joana Ramírez, que dice que cómo vincular en la dinámica tradicional del sistema penitenciario a los familiares en un contexto como El Salvador, donde la falta de acceso a la información es una de las demandas que se realizan con mayor frecuencia. Yo creo que para mí lo más relevante, y que creo que el caso de Costa Rica lo ha evidenciado, y que creo que sería importante el poder promover iniciativas de este tipo, es precisamente a través de la organización de las personas que se encuentran en condición de prisionalización secundaria, es decir, los familiares, grupos y redes de apoyo cercanos de la población privada de libertad. Acá se vivió la experiencia de que precisamente el desarrollo de la coyuntura del COVID generó toda una articulación de un grupo de personas familiares de privados de libertad que pudieron, bueno, constituir una organización
bueno, para el tema de demanda de derechos de la población y que al mismo tiempo han tenido una visibilidad importante en dar a conocer también lo que ocurre adentro de los centros penitenciarios a través de, bueno, plataformas de redes sociales, entre otros. Han adquirido pues un rol, ¿verdad?, bastante activista en este contexto. Y fue precisamente a través de la pandemia que emergió también esta organización y que, bueno, ha tenido un impacto puesto que ahora en uno de los proyectos de ley que se han presentado alrededor del tema penitenciario, han aparecido también como parte de las instancias a consultarse precisamente, bueno, pues para conocer su criterio por parte de los legisladores. Entonces, en una institucionalidad opaca y porosa alrededor para el acceso a la información, yo pensaría que, bueno, la clave, ¿verdad? Y no solo en este contexto, sino en cualquier otro, es a través de la organización. Organización que en este caso, bueno, los familiares tienen un rol muy importante dentro del entramado penitenciario. Yo creo que muchas de las resistencias de alguna forma frente al sistema penitenciario probablemente deberían salir también de estas personas que han vivido y que también les pasa por el cuerpo mucho de lo que ocurre, digamos, en los centros penitenciarios en la región, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la clave. Se necesita mucha organización política y mucha formación política también. Muchísimas gracias por todos los comentarios, las interrogantes y las respuestas también de los investigadores, y pues esperamos que haya oportunidad de seguir profundizando en estos temas. Un tema que a veces es un poco olvidado o no cualquiera quiere realmente abordar, y también promover esos cambios necesarios que yo creo que esta pandemia pues también vino a desenmascarar muchas falencias y muchas situaciones también que se han puesto pues más complejas entre los sistemas penitenciarios. Voy a ceder la palabra entonces a Carla para que pueda hacer el cierre de este webinar. Sí, yo gustaría. Muy bien, muchísimas gracias por la participación, tanto de las personas panelistas como del público que nos acompaña. Quisiera agradecer en particular la asistencia del personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la ANUD, del Servicio Social Pasionista El Salvador, la señora ministra de Justicia Cecilia Sánchez, e investigadores, investigadoras y funcionarios públicos del Salvador, Honduras, Costa Rica y demás personas que nos acompañan. Bueno, parte de la información presentada y de las limitantes para el acceso a los datos refuerza la importancia de continuar generando necesidad de contar con más información de fuentes oficiales relativas a la temática en cuestión. Este tipo de espacios son fundamentales para debatir sobre este tema, que a veces suele dejarse al margen de la discusión, así como también a la población penitenciaria suele dejársele a la periferia, en la periferia de lo social. Reitero el agradecimiento por traer a colación la discusión y ofrecer insumos para la reflexión. Desde ya quiero extenderles la invitación. Hola. Bueno, creo que tenemos problemas escuchando a Carla. Se le fue la conexión. Bueno, le voy a ceder la palabra, dado que Carla no puede continuar por problemas de conexión. Le voy a dar la palabra a doña Anabela para que nos haga el favor de dar el cierre a la actividad. Y bueno, de parte de la red, muchísimas gracias a todos. Y bueno, doña Anabela. Y muchísimas gracias nuevamente por estar acá, y esperamos que sigan participando en los siguientes webinars que tenemos en la red Conoce, y también el interés por este tipo de investigaciones.
A los investigadores nuevamente, muchas felicitaciones por este estudio. Creo que ha arrojado interesantes hallazgos precisamente en esta época de pandemia, en un sector tan vulnerable, ¿verdad? Como son las personas privadas de libertad y en diferentes contextos, que también nos permite hacer una comparación de la situación de los países, algunos países en América Latina. Así que sin más, muchísimas gracias. Carla, creo que ya regresó. No sé si quieres decir la última palabra. Sí. Sí, sí, disculpen. A veces la virtualidad nos juega estas cosas. No, solamente reiterar el agradecimiento, invitarles para el próximo martes que estaremos reflexionando en torno a las vivencias de la maternidad en contextos de privación de libertad con esta agravante de la pandemia. Nos acompañará un equipo de investigadores de El Salvador, liderado por la maestra Larisa Brioso. Entonces, sin más, esperamos contar con su presencia y reiterar el agradecimiento por la participación. Muchísimas gracias y buenas tardes.